¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, que hace tiempo que no nos visita. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos los que nos están viendo. Marisa, buenos días, por supuesto, a todos también. Y a ti. Ayer en la Comisión de Constitución se ha aprobado un dictamen relacionado con el financiamiento ilícito de las organizaciones políticas y tú votaste en contra. Tú y Gino Costa, y entiendo que Gilbert Violeta se abstuvo. La primera reacción que tiene uno es cómo es posible si lo que se está dictaminando es vamos a castigar el financiamiento ilícito de los partidos políticos. ¿Cómo así votas en contra? Bueno, yo primero quisiera aclarar que desde el Nuevo Perú nosotros hemos presentado desde diciembre del 2017 un primer proyecto sobre financiación ilegal de partidos políticos, sí, y hemos presentado otra recogiendo mucho de los aportes del debate que hemos tenido con distintos penalistas, con Idea Internacional, con el señor Tuesta, para mejorar el proyecto. Hemos presentado un segundo proyecto, es decir, nosotros sí queremos que exista un delito de financiación prohibida de partidos políticos. El problema, y eso es lo que quiero dejar en claro, es que desde que se hizo el dictamen en la Comisión de Justicia, y desde ahí hay que arrastrar, si quieres, la historia del problema, es que se está haciendo una tipificación que puede confundir a lo que ya tenemos como lavado de activos. Pero son dos dictámenes distintos, el de Constitución y el de Justicia. Sí, pero ¿no ambos es que el de Justicia dictámenes ha pasado a Constitución? No, el dictamen de Justicia sigue teniendo tres problemas. Uno es que impide la acción fiscal. Una cosa que salió también de parte de ustedes es que el dictamen de la Comisión de Justicia mantiene un error que es bien complicado, que es que si es que la OMP... De parte del periodismo, de parte de Canal N. Sí, a Canal N lo levantó, y es que tú no puedes decirle al fiscal que no puede intervenir en una investigación si la OMP no se lo dice. Vayamos al caso Keiko Fujimori y los cócteles. La OMP había dicho que no había ningún problema con las cuentas de Fuerza Popular, y hoy lo que tenemos es un fiscal que está diciendo que sí hay problemas. Entonces, y además un fiscal que dice que un funcionario de OMP está involucrado dentro de una organización criminal. Entonces, ¿cómo es posible que tú tipifiques diciendo que el fiscal no puede actuar en una investigación sin opinión previa de OMP? Eso, menos mal, y hay que reconocerlo, en la Comisión de Constitución se ha retirado. Eso es un avance, eso ayuda al consenso. Pero ¿qué cosa se mantiene? Y es algo que es delicado. Se mantiene una redacción similar a la de lavado de activos. Yo sé que suena a chino, pero el punto es que nosotros tenemos una ley especial para el delito de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, que es el que está usando la Fiscalía para el caso Heredia, para el caso Villarán, para el caso Fujimori. Y que tiene penas indicadas. Y que tiene penas indicadas. De 8 años a 15 años la más baja, y de 10 años a 20 años la que es agravada. ¿Cuál es el problema con la legislación que se está haciendo ahora? Que se está cogiendo redacción similar al tipo penal de lavado de activos y se está colocando en financiación de partidos políticos. Se está creando una ambigüedad. El problema, Mario, es que una cosa es matar, una cosa es robar, otra cosa es secuestrar, son delitos diferentes. Así es. Entonces, una cosa es hacer financiación prohibida de partidos políticos y otra cosa es lavar activos. Son dos cosas diferentes. Por eso tenemos el delito de lavado es más grave. Y tenemos que crear el de financiación prohibida de partidos políticos. El problema que tenemos ahora es que nuestro Código Penal permite lo que se llama la concurrencia de delitos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, como juez y el proceso fiscal, digamos, definir que se han cometido más de un delito, claro, y por tanto puedo sumar las penas. Y puedo decir, hubo financiación prohibida, eso es una pena, y más hubo lavado. Claro. Pero si yo le meto la configuración de lavado al de financiación, yo de alguna manera estoy diciendo como legislador que el tipo de lavado en los partidos políticos es diferente al lavado que se hace en cualquier otra parte. Lo que sería un problema, porque lo que el Perú necesita, y lo ha dicho la Comisión de Integridad que creó el presidente, lo han dicho instituciones como Transparencia, Idea Internacional, Sociedad Civil, es que tenemos que penalizar la financiación prohibida. Pero no tenemos que crear un tipo penal nuevo de lavado de activos, ¿me entiendes? Y esto es, digamos, un problema de conceptos que no han entendido en la comisión quienes lo han aprobado, ¿o tienes tú la impresión de que es deliberado y empujado para crear esta ambigüedad, para eventualmente penalizar de una manera distinta lo que en el fondo sería lavado de activos?
Yo voy a insistir en que este no es un problema solo de la Comisión de Constitución, es un problema que se inició en la Comisión de Justicia. Sí. Y que creo que sí es importante señalarlo porque no solamente son comisiones que preside el fujimorismo, sino en la Comisión de Justicia la preside Peruanos por el Cambio. Así es. Y el error empezó en la Comisión presidida por Peruanos por el Cambio, y acá hay una responsabilidad compartida de lo que finalmente está llegando al Pleno. Yo creo que tenemos dos problemas, Mario. Uno es a futuro. ¿Y qué quiere decir? Si yo cometo lavado de activos, es decir, soy un lavador de plata cochina, ¿no es cierto? Que plata viene del narcotráfico, de la corrupción, de la tala ilegal, en fin, yo esa plata la lavo a través de empresas o de ONGs y tengo un tipo de pena. Pero si yo lavo plata en un partido político, voy a tener una pena menor, es decir, la sociedad va a decir, sí, el lavado fuera de los partidos políticos tiene más pena, pero si yo lavo el dinero a partir de partidos políticos, es casi un estímulo a lavar ahí. Es un estímulo a lavado en partidos políticos. No tiene a la hora ningún que quieren sentido. lavar, vamos cuando lo que se quiere hacer es prohibir la financiación ilegal. Entonces, a futuro es si quieres, un premio. O sea, es decir, tenía una versión atenuada del delito de lavado. Sí. Y para atrás sí podría tener un efecto sobre los tres procesos en curso: el proceso contra la señora Villarán, el proceso contra la señora y el señor Humala y el proceso contra Keiko Fujimori, porque lo que está utilizando el fiscal o el equipo especial de fiscales es el tipo de lavado, y entonces estarían más bien intentando salirse de eso. Hoy día me crucé con el señor Albán, que salía hace un de acá, y también me decía, a mí la sensación que me da es que lo que quisieron hacer con Inostroza en el pleno ese famoso para cambiar la sentencia de lavado es lo que se está queriendo hacer ahora a través de este proyecto. ¿Podría ser utilizado retroactivamente lo que se apruebe? Retroactivamente no se utiliza, salvo que haya una interpretación de que es benigno para el reo. En teoría, nuestro sistema sí plantea que el derecho penal es retroactivo cuando beneficia al reo, a la persona que cometió el delito. Entonces podríamos estar planteando la posibilidad de que hubiera algo que beneficie a quienes hoy están en un proceso. Y eso sería un error. Mario, insisto, desde el Nuevo Perú nosotros lo hemos dicho muy clarito. Sí necesitamos tipificar la financiación prohibida. Los partidos políticos que reciben plata por fuera de los topes, los partidos políticos que reciben plata de empresas, los partidos políticos que reciben plata que no han reportado, tienen que tener sanción como partido, que también lo han quitado, y esa es otra de mis observaciones al dictamen, y las personas que lo recibieron. Pero otro problema es que las personas que lo gestionaron no son sancionadas. Solo el que recibe y el que da. Imaginemos que el vocero de mi bancada, Richard Arce, le pide al dueño de Canal N que nos den dinero para determinada acción. Yo recibo el dinero y tú me lo das. La sanción sería para ti y para mí, pero no para el dueño de Canal N y para mi vocero, porque resulta que ellos pidieron y ofrecieron, pero nosotros, tú entregaste y yo recibí. Entonces, excluye, ¿no es cierto?, a quienes finalmente gestionan el delito. Eso es grave. Y también está el tema del lavado. Entonces, no podemos permitir que sea... Deriva de una redacción ambigua, de una redacción... Sí, mira, justo ayer, yo lo he captado en el agravante, en el luteral B. Pero ayer el doctor Caro, que junto con Idea Internacional están trabajando precisamente este tema hace un montón de tiempo, el doctor Carlos Caro lo que decía es, ya la primera parte del fraseo está mal, porque dice financiación ilícita. Ojo, la financiación ilícita podría ser la que viola la ley, pero también puede ser la que es de fuente ilícita. Claro. Y entonces, si la fuente ilícita tiene un tipo base ahí, quiere decir que es lavado, pues. O sea, porque si hay financiación de fuente ilícita, es lavado de activos. Entonces, ahí estamos teniendo una confusión. Entiendo que además han hecho observaciones al tiempo en el que se ha aprobado esto, ahora sí en la Comisión de Constitución, que tendrían que haberles repartido el texto con una anterioridad, una anticipación que no se ha cumplido. Nos entregaron el texto en el mismo momento del debate, y la verdad es que lo mejor hubiera sido que entregaran el texto y que pudiéramos leerlo. ¿Pero y en la siguiente sesión... ¿O es lo que dispone, digamos, el reglamento? Estaba en agenda. O sea, en la agenda sí estaba ese tema. O sea, uno podía saber que evidentemente venía el tema y ya teníamos el dictamen de justicia. Yo sé que son comisiones diferentes. En estricto, lo más sano, y sí creo, se lo dije a la propia presidenta, hubiera sido que nos mandara antes el texto para poder revisarlo, digamos. No vicia lo que ocurrió ayer en la Comisión de Constitución. Lo que está viciado, Mario, no es el procedimiento en la Comisión de Constitución,
sino el que no estemos teniendo cuidado. Ayer, con una indignación sorprendente, el congresista Torres dijo: qué horror estos que se molestan cuando desde el 2017 pedían que esto se penalizara. Claro que lo pedimos desde el 2017, Mario. Venimos pidiendo que se haga una cosa seria desde el 2017. Pero lo que no pueden hacer es meter contrabando. Así malograron la bicameralidad. La bicameralidad era una reforma importante y le metieron un contrabando. ¿Cuál era? Quitar la cuestión de confianza. Y con eso arruinaron una de las mejores reformas que presentó el presidente. Y ahora, en el tema de financiación ilegal, prohibida de partidos políticos, que sí necesitamos tipificar, le están metiendo un contrabando, que es mejorar la situación del tipo de lavado de activos dentro de partidos políticos. Los contrabandos en la legislación lo que hacen es arruinar buenas ideas. ¿Cuándo llega esto al Pleno? No sé, ojalá el presidente se mantenga firme, cumpla su palabra y hoy día solamente veamos presupuesto, porque tenemos un compromiso con el país, tenemos el tope de presupuesto que vence esta semana. Pero podría llegar, digamos... pero podría llegar la próxima semana. Sí. Si fuera la próxima semana, yo creo que daría tiempo a un debate, porque sí se puede corregir. Esto se puede corregir y si se corrige, podríamos tener algo que sí es necesario. El problema es el contrabando. Porque al final, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que exigirle al presidente que observe, porque esto va a ser un atenuante de lavado, no tiene ningún sentido. Y por último podría, por insistencia del Congreso... O incluso el Tribunal Constitucional, sí, como se hizo en la ley antiterrorista de Fujimori, que era una ley que estaba hecha de manera equivocada, sin guardar proporcionalidades debidas, puede terminar diciendo que no puede aplicar, porque no hay criterio de proporcionalidad. Pero mientras tanto tiene vigencia. Pero mientras tanto tiene vigencia, exactamente. Se nos va a agotar el tiempo, Manice, y hay otro asunto del que quería hablar, bueno, varios, pero... La Fiscalía ha pedido que se levante el fuero al congresista Mamani. Se le ha pedido al Poder Judicial. Ayer leí que la fiscal Jacqueline Pérez, que me parece que es una fiscal valiente porque además viene enfrentando también algunas acusaciones por el tema de los cuellos blancos del Callao y es parte de las mujeres del puerto que han demostrado gran capacidad en la fiscalía. Ella justo es la que le ha tocado el caso y ella es la que ya pidió formalmente a la Corte Suprema que se le levante la inmunidad de procedimiento. Los congresistas tienen un conjunto de inmunidades. Una de las inmunidades es que no se puede avanzar el proceso si es que no nos levantan la inmunidad. Sí. En este caso, sería una vergüenza que el Congreso no le levante la inmunidad al congresista Mamani, porque lo que el señor hizo no es cumplir su función. Lo que el señor hizo es agredir sexualmente a una mujer. Y no podemos permitir que nadie, ningún hombre, menos un congresista, haga lo que le dé la gana. Entonces el mensaje debiera ser pedirle al doctor Prado Saldarriaga que lo más pronto posible el Supremo mande al Congreso el pedido de levantamiento de inmunidad y estoy segura que todas las mujeres haremos un escándalo, por lo menos las que ya firmamos la acusación contra el congresista Mamani, para que se le levante la inmunidad. ¿Quién preside el levantamiento de inmunidad, que es una comisión distinta? La congresista León, pero entiendo que está con descanso por maternidad, así que no sé quién es vicepresidente, pero ella es la que preside regularmente la comisión. Ahora, llegado el asunto a esa instancia, como tendría que llegar, como está en ética y como llegará también aparentemente a la Subcomisión de Constituciones Constitucionales, ¿cómo prueban el hecho? Bueno, acá en el caso de tocamientos indebidos está el testimonio de la víctima y están testigos, que es parte de lo que ha habido en este proceso. El congresista Mamani en este caso en realidad debería allanarse, porque no tiene sentido que siga negando lo que es una realidad, no solamente por la denuncia de la víctima, que en este caso además debiéramos proteger y cuidar y no cuestionar, sino dos personas que también se han ofrecido como testigos que estuvieron ahí en el momento en el que ocurrió, ¿no? ¿Y has distinguido tú en el Congreso ánimos de pasar por agua tibia esto de acá? Siempre hay ánimos de pasar por agua tibia este tipo de delitos, pero sí creo que es importante que el Congreso se ponga la camiseta de la defensa de la mujer. Si de verdad estamos legislando para que los delitos sexuales y la violencia sexual contra las mujeres deje de ser impune, el ejemplo lo tenemos que poner nosotros. Ustedes han presentado una constitución firmada por... que es otro camino, digamos. Sí, hay tres caminos. Uno es el de Fiscalía y por eso insisto, la fiscal Pérez está haciendo un trabajo correcto y hay que saludarlo. Y ese es el que puede terminar con la cárcel del señor Mamani por haber hecho lo que no debe hacer. Porque los hombres no pueden ir toqueteando a las mujeres como les da la gana y menos un congresista. O sea, ¿qué le pasa al señor? La segunda cosa es que se ha presentado lo de ética, que está en proceso, que podría terminar con una suspensión de 120 días, exactamente.
Y la tercera es la acusación que hemos presentado nosotras. Lo digo en mujeres porque ha sido la congresista Wilca, le hemos suscrito Tania Pariona, yo de la bancada, pero también lo ha suscrito la congresista Patricia Donaire y también la congresista Paloma Noceda, con lo cual hemos tratado de plantear esto como una cosa amplia, ¿no? De la UNE no la... Y Alberto, sí, lo excluyó al pobre. También. Sí. Ya, ok, entonces esto es una acusación constitucional que tendría que ver la subcomisión, de ahí la permanente y luego y lo que se conseguiría si es que procede es el desafuero, es lo que nosotros estamos pidiendo, el desafuero, ¿no? Claro. Y eventualmente también el impedimento de volver a ejercer un cargo público por X tiempo. Es poco probable que se consiga, pero sí es algo que se está planteando también, ¿no? Pero el desafuero sí podría lograrse, que es lo que nosotros creemos, porque sí hay una infracción. El señor tiene el deber de cumplir la norma y hacer respetar lo que incluso el propio Parlamento mandata. Mario, nosotros hemos presentado modificaciones, este Parlamento, junto no solamente a la presidenta Indira Wilca, que fue presidenta de la Mujer, sino también la congresista Cecilia Chacón, que fue presidenta de la Comisión de la Mujer, y ahora la congresista Tania Pariona, han logrado presentar un conjunto de paquetes que han fortalecido las penas en el caso de violencia contra la mujer y en particular en el caso de violencia sexual. Y se está planteando que tienen que haber cárcel efectiva. Es decir, nosotros hemos endurecido penas para delitos como el que ha cometido el señor Mamani. Entonces no podemos permitir que porque lo hizo el señor Mamani no pasa nada, no puedes. Y eso es lo que te estaba preguntando. Tú distingues un ánimo en determinados congresistas, hombres o mujeres. Yo tendría que decir que es una pena, pero necesitamos en general dar un mensaje porque en la sociedad se tiende a apañar ese tipo de violencia. Y entonces no podemos permitirlo. Y tiene que empezar en lo más visible. Y si en lo más visible logramos que haya sanción, vamos a lograr que en general en la sociedad quede claro que las mujeres no somos objeto, sino somos seres libres que merecemos respeto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a la congresista Marisa Glavi. Nosotros nos vemos a partir de mañana desde CADE. Buenos días. Y en promedio la gente había respondido en 35% que estaba medianamente informado. Así que aquí le vamos a hacer la tarea a Walter Albán, ex defensor del pueblo, nos acompaña, y también José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Queremos hacer esto muy sencillo, una especie de ABC que se está preguntando exactamente qué quiere decir y si es que hay alguna diferencia notable con respecto a lo que ya estamos viviendo como ciudadanos y lo que se puede elegir, por ejemplo, en el tema del Congreso, con la bicameralidad, con la reelección, con el financiamiento. Ayer se ha presentado un proyecto, y con el Consejo Nacional de la Magistratura, que es básicamente lo que nos llevó a toda esta reestructuración. Arrancamos con la primera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Comenzamos con usted, señor Albán, con respecto a lo más destacable de este proyecto. Bueno, yo creo que aquí hay que tener claro de que lo más importante es que por primera vez se va a reformar la Constitución siguiendo el procedimiento que estaría planteado como regular en ella, que es el referéndum. Es decir, después de que se aprueba una iniciativa legislativa en el Congreso, esta pasa a ser refrendada a través de este referéndum. Se hace esta consulta ciudadana, como recordamos, a partir de la iniciativa del presidente Vizcarra el 28 de julio pasado, para de alguna manera no solo llevar adelante la reforma judicial, que fue lo que en ese momento nos tenía todos, ¿no?, preocupados. Lo que impulsó, además. Llevó a efectivamente decir hay que ir a una reforma constitucional, pero el presidente Vizcarra decidió también hacer algunas consultas en el plano político, y entonces se tocaron estos tres temas. Me da la impresión que efectivamente estamos recién en el inicio de un proceso importante con participación ciudadana en esta etapa, además, para que se pueda transformar mucho en la política peruana, pero ciertamente esto no es todo lo que habría que modificar. Por tanto, hay que entender que hacia adelante habrá todavía una tarea por desarrollar. A mí lo que me parece muy interesante es que aun cuando los porcentajes aparecen menores, esta vez hay mucha más gente informada de lo que podría haber habido en otro momento. O interesada por informarse, ¿no? Porque creo que, claro, a todos nos preocupa cómo se está financiando la política, por qué hemos llegado a lo que se ha llegado.
la situación del Congreso y por qué la gente está tan aparentemente, digamos, convencida de la necesidad de que no haya reelección parlamentaria, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, es muy importante discutir la bicameralidad. Recordemos que cuando se lanzó la idea de llevar esto a consulta popular, sorprendentemente en mucho tiempo, de pronto una mayoría, no abrumadora, pero mayoría finalmente, respondía que estaba a favor de la bicameralidad. Todo cambió cuando en el Congreso la iniciativa presentada por el Ejecutivo fue de alguna manera distorsionada. Y el mismo pronunciamiento de Martín Vizcarra, incluso al plantear el referéndum, dijo sí, no. Lo que llevó al presidente a sostener que en esta oportunidad así no cabe aprobar la bicameralidad, que creo que es algo, digamos, que tenemos que lamentar, pero la responsabilidad de eso está en el Congreso. Queremos hacer las consultas de manera ordenada. Voy a plantearle al señor Tello esa consulta con la que arrancábamos acerca del cambio del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional. La mayor preocupación aquí que atender es la lucha anticorrupción. El planteamiento que se ha hecho, ¿lucha concretamente y eficazmente contra la corrupción? Lo más importante de ese planteamiento es que hay que resaltar la meritocracia. Hablamos de meritocracia y hablamos ya de una selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia bajo este criterio. Terminamos con lo que es el actual sistema de elección de los consejeros en el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Que cómo operaba hasta ahora? Se prestaba pues a muchas, digamos, a muchos entendimientos, negociaciones, porque por ejemplo, un consejero era elegido por la Corte Suprema, otro era elegido por la Junta de Fiscales. Teníamos el electo por el Colegio de Abogados del Perú, los colegios profesionales que colocaban a 2, y teníamos a los que eran elegidos a su vez por las juntas de decanos, y ya conocemos un poco ese sistema. Se dejaban muchas oportunidades para que se pueda corromper en el camino del sistema. Porque habían pues pago de favores, entendimientos, y todo eso ha sido devestido lamentablemente pues con esta situación tan escandalosa como los audios que salieron hace unos meses. Pero si nosotros vamos al sistema actual, hay responsabilidad. ¿Por qué? El defensor del pueblo es quien preside esta junta que selecciona finalmente a los consejeros. Tenemos al presidente del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, tenemos al fiscal de la Nación, tenemos nosotros a representantes de universidades, tenemos al Contralor. Entonces, en realidad, tenemos una terna que va a elegir a personas producto de un concurso público, porque va a haber un concurso público de méritos. Y una evaluación. Eso es muy importante, ¿no? Porque hasta el momento, cuando se hizo públicas, por ejemplo, estas evaluaciones en las que se consultaba cómo se prepara un arroz con pato, ¿verdad? Sí. O no sé cuál es el monumento más bonito de Trujillo, y tonterías, uno se daba cuenta que no había una rigurosidad, por lo menos en estos exámenes, para elegir a estas personas. Eso va a cambiar. Y si me permite resaltar, lo importante es que esta terna que escoge finalmente a quienes van a ser los miembros de la Junta Nacional de Justicia, esta terna es una terna institucional. ¿Por qué? Porque va a ser el presidente del Poder Judicial de turno. Hablamos de un cargo, en este caso, de que es la persona finalmente que representa en aquel momento al Poder Judicial, como también el fiscal de la Nación, que en su momento representa al Ministerio Público, quienes van a ir, obviamente, pues a escoger en este concurso de méritos, meritocrático, valga la redundancia, a quienes van a ser los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes van a tener a su cargo, y acá también hay otro cambio importante, esta elección, o selección, mejor dicho, de jueces y fiscales, ratificación, y además un periodo de entremés, por decirlo de alguna manera. La reforma constitucional prevé de que a los 3 años y 6 meses se haga una evaluación respecto de los magistrados. Y cada 7 la ratificación. Ahora, los filtros parecen ser más rigurosos. Ya en el camino hay otros mecanismos que se identifican, por ejemplo, para que ya identificada una persona que ha cometido algún acto de corrupción pueda ser retirada inmediatamente y que no se les otorgue tanta protección y tanto blindaje como hemos visto. Bueno, yo sí quisiera destacar que me parece que la situación del Consejo de la Magistratura a la que habíamos llegado es todavía algo que tocó un punto gravísimo. Fue copado, en realidad. Fue copado por gente vinculada no solo a organizaciones políticas, sino a mafias.
y por eso es que todo esto se digitaba. Una cuestión muy importante en lo que se ha aprobado es que cuando se nombren a los miembros de esta ahora llamada, porque así le ha parecido al Congreso, la verdad no entiendo la razón, calificarlo como Junta Nacional de Justicia, pero bueno, reemplazará eso al Consejo de la Magistratura, pero van a revisar todas las decisiones cuestionables tomadas por los ex miembros del Consejo de la Magistratura. Esto me parece bien importante. Y quiero además señalar de que, bueno, yo pertenecía a la comisión que presidió el embajador Wagner, que hizo la propuesta en esta materia para reforma judicial, y la primera discusión que tuvimos es podemos mantener el sistema de representación que es el que está ahora en la Constitución del 93, y la respuesta fue claramente que no, porque nada nos garantizaba que bajo los mecanismos que ha habido para copar el Consejo se pudiera elegir a gente que de pronto no era mejor que el anterior. En consecuencia dijimos no, vamos a la meritocracia, un concurso público bajo el diseño que se ha mantenido en lo sustantivo, pero que también sufrió cambios dentro del Congreso. Ahora, usted ha dicho, y esto ha quedado en evidencia, no por nada, varios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura están acusados de ser integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, vinculados a la más grande organización criminal vinculada a narcotráfico. Un solo hecho quisiera destacar. Hasta junio pasado yo tenía la dirección ejecutiva de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y no solo Proética, también, por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal y otras instituciones, denunciamos el concurso, me parece del año 2015, de este Consejo de la Magistratura, en el cual fue evidente un manejo, por supuesto, absolutamente opaco, no hubo ninguna transparencia en eso, no se quiso, por ejemplo, mostrar pruebas a gente que se quejó de malas calificaciones, y se hizo que quienes ganaran el concurso fueran precisamente el juez Inostroza y Ángel Romero. Ambos llegaron a la Corte Suprema con una trayectoria muy cuestionada ya en ese momento. ¿Y qué es lo que nos esperaba ahora si no se hubieran producido los audios? Era prácticamente un hecho que el presidente de la Corte Suprema para este fin de año iba a ser el señor Romero, y que Inostroza preparaba el camino para el siguiente periodo. Es decir, el copamiento se iba extendiendo. Recordemos que Inostroza fue quien presidió la Corte del Callao antes que Walter Ríos. Vemos entonces cómo se proyectaba todo esto. Y cómo se va hilando esta red de organización criminal. Usted lo ha mencionado, parte de la tarea de la Junta Nacional de Justicia también es evaluar algunas de las decisiones que se tomaron cuando estos magistrados estaban en funciones. ¿Me permites añadir algo? Lo interesante es que quienes van a ser seleccionados como miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser abogados, y eso es lo que está previsto. Está previsto que sean abogados con 25 años de experiencia en la carrera, que tengan 25 años de experiencia también como magistrados y también 15 años como investigadores o docentes universitarios. Entonces, por ese lado, por ejemplo, también lo que se está buscando es de que haya un cierto expertise. Un perfil. Sí. 7:48, vamos con la segunda pregunta que se va a plantear este 9 de diciembre. Si usted está familiarizado con ello o no, pues no importa, porque nosotros vamos a hablar del contenido para que lo pueda entender. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Esto es bien importante y le vamos a explicar rapidito por qué. Hasta ahora, lo que está ocurriendo es que los partidos políticos declaran con una obligación de transparencia, pero parece más voluntario que obligación, el financiamiento que ingresa a sus organizaciones políticas. ¿En qué se basa la tesis? Para ponerlo en contexto, por ejemplo, en la Fiscalía, con respecto a la investigación Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, sobre el dinero que ingresó a su campaña, que se trataba de dinero ilícito, dinero que venía por parte de Odebrecht, por ejemplo, por poner nada más un ejemplo, y que no fue declarado debidamente ni en monto, ni tampoco como parte de un aportante privado. Hasta el momento, la OMPE no había identificado ni una sola irregularidad. Esto se ha hecho más bien a través de la Fiscalía. Se supone, y aquí vamos al tema, que lo que se va a lograr con este cambio es que las declaraciones de los partidos políticos ya no pasen por interpretaciones de yo puedo o no puedo declarar, un empresario millonario me entregó dinero y yo llamo a colaboradores fantasmas para que ingresen este dinero a cuentagotas, no importa si son 60 OITs, yo puedo pasar por alto esto. Es decir, aquí va a ser mucho más estricto la declaración del ingreso de las organizaciones políticas.
Bueno, definitivamente hay que tener presente que no solo este Congreso, sino los anteriores, no han querido regular lo que tiene que ver con el financiamiento de las organizaciones, y esto ha dado pie a todos los problemas que estamos ahora evidenciando. Creo que es fundamental además entender que en el Perú la corrupción ha crecido a este nivel monumental, precisamente porque por un lado se sofisticó la corrupción tradicional, es decir, el pago de coimas para obtener beneficios indebidos por empresas regularmente constituidas, como en este caso Odebrecht. Pero la otra gran fuente de corrupción es el dinero que viene de la economía ilegal, viene del narcotráfico, de actividades como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras, tráfico de personas. Y eso es una fuente enorme de recursos que han entrado, entre otras cosas, a invertir en política. Y lo vienen haciendo hace tiempo. ¿Por qué no se quería hacer que el recibir dinero y no declararlo fuera delito? ¿No es cierto? O sea, porque si bien se decía hay que declararlo y si no, esto es una cosa que va contra la ley, sí, pero la sanción era de tipo administrativo, o sea, una multa, no una verdadera sanción penal por un lado y por otro política a las organizaciones que recibían este dinero y no lo declaraban. Por eso los problemas que tiene el Ministerio Público para poder sancionar a quienes han hecho o han cometido, digamos, estos hechos o los responsables de haber recibido la plata sin declararlo. Pero lo otro también es que lo que se conoce es que los costos de la campaña son altísimos por el lado del pago de televisión y radio. Claro, ¿no? Pauta publicitaria. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo la propuesta del Ejecutivo en para lo que vamos al referéndum? Es que ya todos los recursos que se apliquen a ese tipo de propaganda van a salir de la llamada franja electoral, o sea, financiamiento público. Ya no se va a permitir que haya financiamiento privado para eso, o que cada quien contrate por su lado. Esto va a reducir enormemente los incentivos para buscar plata, pues porque si el grueso de la campaña se va a financiar de otra manera, ya no tendríamos las mismas dificultades. Y va a ser mucho más democrático también para los partidos políticos, porque el que tenía más plata aparecía más en televisión y el que no tenía más plata y posiblemente igual un buen proyecto de gestión pública no tenía cómo exponerlo. Así es. Y lo que quiero señalar, sin embargo, es que lo que es inaceptable es lo que ha hecho la Comisión de Constitución ayer, ¿no es cierto? O sea, cuando vamos a un referéndum el 9 de diciembre para ver cómo se financia la política y se desarrollen varias de las cosas que han sido ya propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso, de pronto ahora sí la Comisión de Constitución quiere regular esto, convirtiendo en delito el financiamiento que no se declara, pero en términos que más bien son preocupantes. Varios de los especialistas se han pronunciado ya diciendo que ahí hay gato encerrado. ¿Por qué en este momento la congresista Bartra, que preside esta comisión, acelera trámites y con los votos del APRA y el fujimorismo se aprueba en la comisión primero, pero quieren ir ya al pleno para legislar sobre esto cuando no es todavía el momento? No es oportuno, dice usted, si hay no que esperar al referéndum. Durante varios años, ¿por qué el apuro ahora, cuando ya tenemos el referéndum a puertas y cuando este asunto debería debatirse con toda calma y cuidado? Porque la ley penal hay que trabajarla con mucho cuidado. Bueno, no obstante, desde el Congreso lo que se ha determinado es que sí se pueda condenar o sancionar como un delito las organizaciones políticas en cuanto al ingreso de este financiamiento. Es verdad, hay un avance. Pero es que si la respuesta es positiva en la ciudadanía, eso va a tener que ser así necesariamente. Así es. O sea, no necesitamos que la Comisión de Constitución se pronuncie ahora. Pero lo preocupante es que si sacan una ley en la cual, digamos, hacen lo que ya algunos han señalado, generalidades que permiten, en buena cuenta, que alguien haga el trabajo, en este caso la Comisión de Constitución, que ya dejó de hacer inostrosa en la sala penal, cuando en su momento también, en base a jurisprudencia que salía de la sala que él presidía, intentaron, por ejemplo, dejar fuera de investigación al señor Joaquín Ramírez, ¿no? Claro. Esto lo corrigió la sala plena de la Corte Suprema, o sea, hubo un pleno casatorio para estos efectos, pero ahora aparentemente la Comisión de Constitución y el Congreso, con votos, repito, del fujimorismo y del APRA, están intentando hacer lo mismo, ¿no? ¿Usted va en esa misma línea, señor? Ahora, sí, justamente conversamos con Walter, esta legislación, o mejor dicho, lo que ayer se ha hecho, este dictamen que ha sido aprobado por la Comisión de Constitución, sin duda es adelantarse a lo que va a ser el proceso de reforma constitucional. Hubiese sido o sería preferible que esto se vote transcurrido ya el referéndum. ¿Por qué?
porque vamos a tener que ver reformas integrales. Por ejemplo, para el tema de partidos políticos o de financiamiento de partidos políticos, no solamente hay que modificar el Código Penal, porque se está introduciendo en la reforma constitucional el tipo penal, justamente lo que ayer se ha visto de manera adelantada, sino que además también hay que cambiar la ley de organizaciones políticas, que era la ley de partidos políticos que primigeniamente fue aprobada en el año 2003. Y que tenía una serie de protecciones, por supuesto, ¿no? Y es más, en el año 2017 sufrió cambios justamente en el tema de financiamiento, lo que hace la Constitución hoy en día, o mejor dicho, la propuesta de reforma constitucional es recoger muchos de esos cambios y obviamente pues darle un marco constitucional con la modificación del artículo 35 de la Carta Magna. Ahora, este proyecto especifica topes, por ejemplo, porque en cuanto al financiamiento privado hay un tope de 60 UITs. Claro, eso, ¿sabes qué cosa? Eso se hace por ley. La Constitución, o sea, eso viene después. Por supuesto, la Constitución es un texto marco general, es el gran lineamiento de, digamos, de lo que viene a ser un desarrollo legislativo a través de leyes y después reglamentos. Es la pirámide de Kelsen, como decimos los abogados, es la cúspide. La Constitución tiene que tener los grandes lineamientos, los marcos, los parámetros, y ya se desarrolla. Se menciona el tema de topes, correcto, los topes son desarrollados por ley, y ahí hay que ver verdaderamente un tema de consenso, mucha conversación a partir del próximo año, que es un año de reforma constitucional y política, y también electoral. Se tiene que definitivamente pues ver que hayan normas de desarrollo constitucional coherentes. Es importante destacar que lo que le tenemos que dar a la ciudadanía, y ahí coincido con Walter, es transparencia. La gente lo que requiere es que haya una sensación de transparencia en de dónde está viniendo el dinero que financia justamente a los partidos políticos y las campañas. Y además entender esta relación dañina que hay entre este financiamiento privado que ocurrió durante los últimos años a ciertas campañas con la intención de luego cobrar ese favor cuando este candidato se convertía ya en presidente de la República. Es decir, no lo estoy haciendo porque creo en ti, lo estoy haciendo porque creo en que tú después me vas a devolver el favor. Y eso ha sido lo peligroso en las últimas gestiones, en los últimos presidentes. Así que sobre eso se quiere corregir ahora esta pregunta y esta consulta que se está planteando en el referéndum. Nos vamos a la tercera pregunta, que tiene relación con un tema que ha tenido alta popularidad y aceptación. Me da risa realmente porque la verdad es que la representatividad en nuestro Congreso ha caído tanto, y la identificación de los ciudadanos con los parlamentarios, que mucha gente se puso contenta con esta consulta, que se prohibía la reelección inmediata de los congresistas en el Parlamento. Quiero escuchar sus opiniones porque hubo discrepancias, ciertamente, de quienes señalan que sí se debe profesionalizar la carrera de congresista y que esto pues merece algunos años en el Parlamento. Y quienes dicen que no, que muchos llegan al Parlamento a enriquecerse, a establecer conexiones, a establecer acuerdos, a buscar sus propios intereses y que no va en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué opina usted, señor Albán? Bueno, yo creo que hay que explicar de alguna manera de dónde partimos. Me da la impresión de que a la larga no es una buena decisión que no pueda haber reelección congresal. Creo, sin embargo, que lo que se ha producido aquí es como una suerte de válvula de escape para una protesta generalizada contra lo que representa en este momento el Congreso. Y creo por eso que es saludable que se pueda expresar la opinión ciudadana, y lo más probable es que la gran mayoría diga no a la reelección. Pero es como una suerte de sanción a lo que ha venido representando el Congreso, claro, y a este Congreso en particular. Hay que mirar esto con perspectiva, porque en buena cuenta, recordemos que desde que el año 92 se produjo el autogolpe del señor Alberto Fujimori y nos quedamos contra lo que había sido nuestra historia institucional con un Congreso unicameral, no bicameral, creo que se han producido enormes perjuicios. No nos damos cuenta, pero ¿por qué una relativa, digamos, cantidad menor de votos como los que obtuvo incluso Fuerza Popular en el proceso del 2016, ¿por qué copa el Congreso con 73 en ese momento congresistas? Porque en verdad tenemos un sistema donde no hay representatividad. Nosotros tenemos un número total de congresistas, 130 ahora, que equivale a lo que teníamos en 1910, o sea, en el siglo pasado, pero a comienzos del siglo pasado. Y hoy día somos pues 30 millones de peruanos. Entonces,
estamos subrepresentados, y esto hace que la manera como se expresan los grupos políticos a la hora que se elige en base a la cifra repartidora se distorsione por completo la verdadera representación y la verdadera, digamos, elección que ha hecho la ciudadanía. Y la verdadera intención del Parlamento, ¿no? Exactamente. Creo que esto es un tema que va a tener que ser manejado a futuro con cuidado, y ojalá en algún momento y en las condiciones adecuadas volvamos a la bicameralidad. Se dice permanentemente que eso es muy caro y que ¿para qué gastar tanto? Bueno, hay pruebas de que el Congreso bicameral del año 92, o sea, el que había hasta el año 92, era más barato que el Congreso unicameral que se constituyó. ¿Qué le parece si nos explayamos en ese punto en la siguiente pregunta? Adelantamos nada más que lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra es que el presupuesto empleado eficientemente no tendría por qué aumentar en el Parlamento, pero quisiera escuchar, señor Tello, su impresión con respecto a efectivamente este ánimo de protesta de la ciudadanía de no reelegir a los congresistas. Tengo una coincidencia con Walter porque definitivamente la conducta del elector peruano es a no reelegir. Por ejemplo, cuando se dio la reforma constitucional para la no reelección de alcaldes y de gobernadores regionales en el año 2015, hablemos del caso de los alcaldes, se reelegía solamente el 12% de alcaldes provinciales y alcaldes distritales, cifra del 2014, algo del 17%. Entonces, digamos como que el elector peruano castigaba con la no reelección a la autoridad que no había dado la talla. En el caso del Parlamento, hablamos también de un porcentaje menor, 21%, 22%. No estamos hablando de cifras mayores. Entonces, digamos como que el elector ya tiene una costumbre, y colocar un corsé constitucional con la no reelección, como se hizo en el caso de las autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores regionales, considero que es un tema que no ayuda mucho, porque hay una costumbre por parte del electorado. Podría haberse visto quizás una figura intermedia, permitir hasta una reelección, y me refiero en ambos casos, también en el caso de alcaldes y gobernadores regionales y también de parlamentarios, como para generar una rotación ya por mandato constitucional de las élites, porque hay un problema muy serio que tenemos acá en el Perú. Tenemos élites anquilosadas que no sueltan sus espacios de poder, que permanentemente están posicionando este tipo de cargos. Son lobistas también, ¿no? Claro, y al no haber circulación, obviamente, pues no hay cuadros jóvenes que las renueven, y lo que se produce son situaciones como las de ahora. Estamos hoy en día viendo, por ejemplo, y esto ya más que todo un tema de análisis político, un cambio de élite abrupto. Y justamente ¿por qué? Porque las élites, al no abrirse, simplemente son desplazadas de manera fuerte, quizás hasta algo agresiva, con situaciones como esta, donde, por ejemplo, tenemos a líderes connotados, tenemos a personas que ya están saliendo y hay nuevos rostros que están apareciendo, pero en un contexto, ¿cómo te puedo decir? Un contexto de convulsión, en cierta manera, dentro de la democracia. Claro, pero este es en realidad el problema del partido político. O sea, el problema del partido político es que no va formando nuevos representantes. No hay institucionalidad. Y no hay institucionalidad, todo es a dedo, ¿verdad? Yo elijo a tal y el que sigue en esta elección es tal. O sea, la verdad es que el problema nace desde ahí. Claro. Y la representación luego pues, se ve afectada precisamente porque no hay un cambio al interior del partido político. Pero lo que siente la población es que quienes los representan en el Parlamento y quienes resultan autoridad en su distrito, en su gobernación, en su municipio, pues son personas que han hecho una mala gestión y que por eso tienen que irse, pero que si se les brinda la oportunidad acaso de reelegirse, van a lograr quedarse, ¿no? Hay como esta sensación de que finalmente a través del poder van a lograr permanecer en el puesto. Pero bueno, esa es una impresión, finalmente la gente elegirá este 9 de diciembre. Pero hay una cuestión adicional, el Congreso se ha llenado de gente que debería estar ante los tribunales y está gozando de inmunidad, ¿no es cierto? De impunidad, diríamos. Yo tengo la impresión que este es como un estornudo saludable para poner las cosas otra vez en un punto de partida original. Creo que a la larga, como repito, habrá que revisar esto a futuro. Pero hoy en día hay la necesidad de castigar a ese Congreso. Y si me permites, es también el mensaje a aquellas élites que no quisieron aperturarse, de que bueno, pues los cambios tienen que venir a veces de golpe. Así es. 8:04, vamos con la cuarta consulta a la que usted tiene que atender en el referéndum este 9 de diciembre. Tiene relación a lo que ya venía adelantando el ex defensor del pueblo Walter Albán, la bicameralidad. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Posiblemente es el punto, la consulta en el referéndum del que menos informada está la gente, porque se ha hablado mucho efectivamente acerca del presupuesto, ¿no? Que con un sistema bicameral, pues el presupuesto tenía que incrementarse considerablemente.
y que además, como no teníamos teníamos un precedente, pero como no teníamos un ejercicio actual del mismo, pues esto podría inflarse. Hay una preocupación por ese lado. Lo otro es con respecto a la representación y lo otro con respecto a las funciones. Quisiera, por favor, que usted nos informe un poco más acerca de lo que se está planteando en este proyecto. Bueno, yo creo que la experiencia nos ha enseñado que el tener una sola cámara es altamente peligroso. Es como tener un sistema eléctrico sin plomos, o sea, no hay algo que nos filtre o nos proteja de un cortocircuito, ¿no? Así es. Y ya más de una vez en el Congreso se han aprobado cosas apresuradamente, valiéndose de esa mayoría, ¿no es cierto? Y entonces no hay manera de que se pongan los debidos controles. El tema del gasto, que es el que más ha impactado, creo, en la ciudadanía, porque se dice, bueno, pero ¿para qué gastar más en algo que no nos sirve? Yo creo que está perfectamente explicado, lo ha dicho el presidente Vizcarra, y está demostrado, como dije antes, el Congreso bicameral del año 92 era más barato que el Congreso unicameral que tuvimos después, de manera que el gasto no tiene por qué ser mayor. Lo que esto puede ser más bien es un medio de mejorar las condiciones de representación dentro del Congreso, hacer que efectivamente allí las cosas se discutan mejor y por tanto eso pueda recuperar prestigio, ¿no? Si alguna vez lo tuvo el Congreso, para que la ciudadanía respete esta institución que es por supuesto muy importante en cualquier democracia. Entonces creo que hay que ir a esa bicameralidad. Creo, sin embargo, y yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el presidente Vizcarra, es que lamentablemente en esta oportunidad no vamos a poder votar a favor de ella, porque ¿qué hicieron en el Congreso? El proyecto original lo distorsionaron al, por un lado, desconocer la posibilidad de que haya un equilibrio de la representación entre hombres y mujeres, pero la otra cuestión es el tema de la cuestión de confianza. Esta decisión que tomó el Congreso, como ha tomado varias en estos últimos años, afectando las atribuciones del Poder Ejecutivo para prácticamente anular la cuestión de confianza con la modificación que hicieron al reglamento del Congreso a iniciativa del señor Mulder otra vez y con el voto, por supuesto, de todo el fujimorismo. De la mayoría. Entonces, hicieron algo que era abiertamente inconstitucional, pero valiéndose en que eran mayoría, y esto lo han venido haciendo a cada rato. Cuando hablan de golpes de Estado deberían examinar sus propias decisiones dentro del Congreso. Pero por suerte ya el Tribunal Constitucional ha declarado esto inconstitucional, ya no tiene más vigencia, pero querían meterlo, ¿no es cierto?, precisamente en la ley de bicameralidad. Pero esto es lo que ha llevado a que el presidente diga que no está... Claro, pero lo cierto es que, como usted bien ha dicho, eso ha sido desestimado. No obstante, la preocupación de la ciudadanía es, si ya teniendo 130 congresistas, la opinión ciudadana, no se ponen de acuerdo, e igualmente una mayoría decide por todos, en este caso la mayoría de Fuerza Popular, para muchos la alianza entre el APRA y Fuerza Popular, ¿cómo cambiaría esto con un sistema bicameral? A ver, nosotros hemos tenido el bicameralismo antes y esta Constitución de 1993 es una Constitución que nos plantea un bicameralismo imperfecto. O sea, tenemos nosotros un sistema unicameral, pero tenemos una comisión permanente que hace como emula un poco al Senado. Es una figura bastante complicada porque lo que se está buscando ahora es un bicameralismo donde hayan funciones muy bien determinadas. Por ejemplo, la Cámara de Senadores va a ser una cámara revisora de las leyes que salen de la Cámara de Diputados. La designación de altos funcionarios del Estado, por ejemplo, BCR, la Junta Nacional de Justicia que habíamos hablado, eso va a ser tema de Senado. En realidad es un sistema saludable porque, coincido con Walter, hay un problema de su representación muy grave en el país. Tenemos, incluso con 180 parlamentarios, pocos parlamentarios para países que tienen el doble, la mitad de la población y sin embargo 240 parlamentarios cuando menos. Pero el problema es la cuota de parlamentarios. Ahora, hay un detalle que es importante acá de tocar, porque justamente quiero irme al tema económico. Una de las cosas que se prevén, porque son 50 cambios aproximadamente que se hacen en torno a la propuesta de bicameralidad, esta pregunta engloba 50 cambios constitucionales, aproximadamente 52, para ser más exacto. Una de las cosas que se prevé es que no hay un incremento del presupuesto del Parlamento, y eso es manejable de manera administrativa, porque hoy en día lo que tenemos son islotes, feudos, en cada despacho congresal. Tienen 2 asesores, tienen personal administrativo, 2 o 3 personas más. Si hacemos una economía de escala, digamos, asesores solamente para bancada,
y personal administrativo para una bancada y ya no para un despacho congresal, esto se aliviana enormemente y podemos tener parlamentarios bien remunerados en lugar de tener asesores para cada parlamentario. Pero eso también depende de las cuotas según la representación de cada bancada. Ahora, hay un detalle, claro, o sea, las bancadas podrían tener, dependiendo del volumen, más asesores o menos asesores, pero lo importante es que terminamos también con este tema tan engorroso como, por ejemplo, el hecho de que haya congresistas que la verdad deja mucho que desear, que le piden dinero a sus asesores, contratan a los amigos, todo ese tipo de cosas se podrían terminar porque la selección de los asesores sería a nivel de bancada y quizás sería más transparente y más saludable el tema. Entonces, fuera de esa reforma que se puede dar en el Parlamento, que es una reforma administrativa, sí podríamos tener nosotros una bicameralidad a un mismo costo, sin que el erario nacional se afecte más. Y hay algo que sí es importante. En el 92 nosotros hablábamos, haciendo un poco de memoria, en aquella época en el colegio, hablábamos nosotros de en la universidad, tampoco no me quiero bajar de edad, pero sí, si no me van lo de la promoción me van a hacer ahorita a golpe. Pero el asunto es de que en esa época nosotros veíamos mal al Parlamento bicameral. Y hoy día vemos mal al Parlamento bicameral. Lo que tiene que mejorar acá, y es algo que hemos conversado también con Walter, es justamente la mejora de la representación política. Y la mejora de la representación política no va de la mano con ponerle, como muchas personas dicen, requisitos para ser elegido parlamentario. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque desde que tenemos sufragio universal, si no me piden ningún requisito a mí para poder votar, sería discriminatorio, tampoco, ¿no? Claro, tampoco me pueden pedir algún requisito para salir elegido. Entonces, bajo ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer como ciudadanía es pensar muy bien lo que vamos a hacer y sobre todo, cómo vamos a votar ese futuro. Claro, bueno, la responsabilidad acerca de quienes terminan en el Congreso de la República está en nosotros. No hay ley que ese es el gran problema, no así como la autoridad. Sí, disculpe para terminar la idea, no hay ley que exima ya de la responsabilidad del elector. O sea, podemos tener leyes perfectas, pero si el elector no toma conciencia de cómo manejar su voto o qué decisiones tomar, no vamos a mejorar tampoco. Consulta final, si la pregunta va en la línea de elegir un sistema bicameral o unicameral, lo único que se elige es eso y a partir de ello, si se aprueba el sistema bicameral, ¿se establece en la reforma? O, digamos, lo que se elija ahí ya no se puede modificar, porque efectivamente el texto, por lo menos el que cuelgan en voto informado, que es donde uno puede acudir para más o menos leer en qué consiste el proyecto, tampoco es tan complejo, digamos, ¿no? O sea, lo que plantea básicamente es el orden por donde tiene que ir, el orden de la consulta para que uno finalmente pueda elegir si sí o si no. Pero de ahí en adelante, ¿se pueden cambiar cosas? Yo creo que hay algo que vale la pena también, precisamente en esa vocación pedagógica, si se quiere, de ir informando. Lo que van a ver son 4 preguntas escuetas, ¿no? Exacto. En este caso, ¿se aprueba una reforma constitucional para establecer bicameralidad? Esa es toda la pregunta. Pero lo que está detrás es que han habido, como repito, iniciativas legislativas presentadas, o sea, 4 iniciativas para modificación constitucional por el Ejecutivo, que han sido aprobadas en el Congreso, en algunos casos respetando la propuesta original, por lo menos en lo sustantivo, y en de la bicameralidad con una seria distorsión, que es lo que ha llevado al presidente a oponerse. Pero allí, suponiendo que se apruebe también esta reforma, lo que tendría que proceder es una reforma en los términos en que la ley ha sido aprobada ya en el Congreso. De manera que ahí hay parámetros que tendrían que ser observados necesariamente y que no creo yo que la mayor parte de la ciudadanía esté muy al tanto de qué es exactamente lo que ahí se dice. Sí, y falta poco, ¿verdad? Falta muy poco. Falta muy poco para el referéndum, es el 9 de diciembre, se lo estábamos adelantando, hay una plataforma donde usted puede recoger más información, es Voto Informado, tiene videos, tiene además una infografía y además parte de los textos que se ha planteado por parte del Ejecutivo para que usted pueda conocer un poquito más acerca de esta consulta. Yo les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros y que además hayan participado de este sistema ABC que hemos planteado para entender de la manera más sencilla de lo que se trata el referéndum. Que tengan muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Son las 8:13, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.